Cristo te necesita para amar, dice este canto. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie de mensajes que he titulado Una vida nueva. Vamos ahora con la parte número 11. Como introducción leeremos el pasaje que nos ocupa para estudiar el día de hoy, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Que dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Padre nuestro, con mucho temor y temblor quiero presentar este mensaje basado en la porción de la palabra que acabo de leer. Una porción que nos pone verdaderamente a prueba de si somos o no somos tus hijos.
quiero presentarlo, Señor, con firmeza, pero al mismo tiempo ayúdame a presentarlo con amor. Quiero presentarlo sin endulzar las cosas para que le caigan bien a la gente, pero también que no sea de una manera áspera, que insulte, que haga que en vez de querer obedecer, se quieran revelar a tu palabra. Ayúdame a tener esa sabiduría para hacerlo correctamente y que tú hagas grandes cosas como has prometido, que tu palabra nunca volverá vacía. Que aquellos que necesitan escuchar esta porción en especial, que estén atentos, que tú les hayas indicado de alguna manera para que entraran a este canal y oigan el mensaje que a continuación presentaremos. Gracias, te lo imploro esto en el nombre de tu Santo Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador. Amén. La parte del mensaje de Jesús narrado en el capítulo 5 de Mateo comienza diciendo que Jesús subió al monte y ahí les enseñaba a sus discípulos diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así sigue avanzando en crescendo, como decimos en música, esto es un aumento progresivo de la intensidad de un sonido. Así el mensaje de Jesús va en aumento progresivo hasta llegar al clímax, que es esta parte que leímos de los versículos 43 al 48, donde se nos pide la mayor prueba de ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuál es? El amar a nuestros enemigos. Sí, lo oyeron y leyeron bien. No solo amar al amigo, al familiar, sino también amar a uno que no nos ha hecho ni bien ni mal, y también amar aún a un enemigo. Amar a alguien que nos ha herido, a alguien que nos ha hecho mal o desea hacernos mal, amar a alguien que nos aborrece, que nos ha lastimado, que nos ha herido. Te preguntarás, ¿y por qué? Lo dice el texto que acabamos de leer: para parecernos a nuestro Padre que está en los cielos. Dejamos aquí la introducción y pasamos al punto número 1 del mensaje: lo antiguo. Lo antiguo. Me regreso a Mateo capítulo 5, nada más el versículo 43. Lo antiguo es: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Repito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto suena bien, ¿verdad? Suena bien a la carne. Amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Yo creo que casi no hace falta una ley para hacer esto de forma natural. Especialmente la segunda parte, aborrecer al enemigo. Es bien fácil, cualquiera lo hace. No se necesita ser cristiano para ello. Miren, los narcos de un grupo aborrecen a los de otro grupo rival y los asesinan. Los musulmanes aborrecen a los de otra religión y los matan. Los palestinos aborrecen a los judíos y se hacen explotar bombas para matar judíos. Es fácil aborrecer al enemigo. En la ley de Moisés estaba escrito así, en Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Repito, en la ley estaba escrito así: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como leemos la primera parte que dice ahí Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, estaba contenido en la ley.
pero la segunda no, aborrecerás a tu enemigo. Era un agregado que la tradición de los escribas y fariseos le habían hecho a la ley. Como hoy día también hay tantas tradiciones que se han agregado y que se enseñan como si fueran mandamientos de Dios. Ahora, es natural que ellos pensaran así, por tantas guerras que habían librado con sus enemigos y por la opresión romana que en ese momento estaban sufriendo. Así que por eso les salió de forma natural agregar a la ley que decía, amarás a tu prójimo, ellos le agregaron, y aborrecerás a tu enemigo. Hablando de la parte que sí estaba en la ley, amarás a tu prójimo, un día un hombre le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, ahí en Lucas capítulo 10, versículo 33 al 37, leemos la respuesta de Jesús. Repito, Lucas 10, 33 al 37. Dice Jesús así, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Por la pregunta de este hombre intérprete de la ley, parece ser que ni siquiera la parte primera de amarás a tu prójimo como a ti mismo la habían querido entender los judíos. Ahora, si no habían podido entender ni siquiera la primera parte, ¿cómo iban a entender la segunda parte que agregó el Señor Jesucristo? Punto número 2 del mensaje, la nueva vida. Lo otro fue lo antiguo, ahora la nueva vida. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se fijaron en la forma en que está conjugado los verbos aquí? Amad, bendecid, haced, orad. ¿Cómo están conjugados? Como un mandamiento. Esto que leemos aquí es un mandamiento de Jesús a sus discípulos. Si tú eres discípulo, es un mandamiento para ti. No es una sugerencia. Oye, te pregunto, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios verdaderamente? ¿Tú crees que todo lo que viene en la Biblia es palabra de Dios? ¿O crees que esta parte de aquí está puesta de adorno o fue agregada? Si tú crees que esto es palabra de Dios verdaderamente, que dijo Jesús, una segunda pregunta. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Porque Él dijo,
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Porque la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero ¿valdrá confesar que Él es el Señor y no hacer lo que Él manda? Sería una confesión hipócrita y no habría salvación. Así que repito, este es un mandamiento, no una sugerencia, que a un incrédulo le pudiera parecer bonito, pero que no lo pondría en práctica porque no cree o no conoce a Dios. Así que vamos, este segundo punto lo voy a dividir en varios subpuntos. El número 1 es Dios es amor. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es amor. Y si puedes repetirlo ahí en tu lugar, repítelo. Dios es amor. Tú que te dices cristiano debes saber esto, que el Dios al que adoras, el Dios al que le rindes culto, el Dios al que le cantas, el Dios al que predicas, el Dios del que testificas, el Dios que cuando sales a evangelizar hablas de Él, ese Dios es amor. Y tú no puedes hablar, predicar, rendirle culto, cantarle, testificar, evangelizar, si no también tienes amor. Porque vas a hablar de un Dios que es amor. Un Dios que es amor, no que tiene amor, sino que es amor. La Biblia enseña esto, por ejemplo, 1 de Juan 4:8, muy conocido. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo repito, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Entendiste bien? El que no ama. Pregunto, ¿a quién? La respuesta bíblica es a su prójimo, sea amigo o sea enemigo. El que no ama. ¿Qué cosa? El que no ama, ¿qué cosa? Dice, no ha conocido a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que no ha conocido a Dios. Esto quiere decir que no tiene la vida eterna. No es salvo. El que no ama a su prójimo, incluyendo a su enemigo, dice, no ha conocido a Dios. Y esto quiere decir que no tiene la vida eterna. No es salvo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Búscalo. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna. Fíjate bien. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que el que no ama no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, no tiene la vida eterna, según Juan 17:3. Ahora, hay decenas de versículos que nos hablan del amor de Dios hacia nosotros. Voy a poner algunos ejemplos. Juan 3:16, conocidísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pasaje más, donde se habla de un joven rico que acudió a Jesús para preguntarle qué haré para tener la vida eterna. Marcos 10:21, dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Te fijas? Jesús, mirándole, le amó. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó, dice Efesios 2:4. Efesios 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez tenemos la aseveración que Dios nos amó. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y así el marido debe amar a su esposa. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que hay muchos textos en la Biblia que nos hablan que Dios es amor y por lo tanto Dios nos ha amado a nosotros aunque no lo merecemos. Como dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 2. La característica más distintiva de un cristiano es su amor. Voy a repetir, la característica más distintiva de un cristiano es su amor. Puesto que Dios es amor, un verdadero hijo de Dios también debe distinguirse principalmente, no únicamente, pero sí principalmente por su amor. No por su amplio conocimiento de la Biblia, no por su asistencia sin falta a los cultos de la iglesia, no por sus bonitas oraciones, no por sus generosas ofrendas, no porque tiene una conducta moral intachable, no porque se viste de una manera impecable, decente, moral, etc. Todo esto es muy bueno, pero lo principal es el amor. El amor. Así lo enseña la palabra de Dios. Recordemos el capítulo del amor, 1 de Corintios 13. Versículos, voy a leer del 1 al 3 y luego voy a brincarme al versículo 13. 1 al 3 y luego el 13. Dice así, fíjate cómo lo principal es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo he escuchado a hombres decir: yo a mis hijos no les falta nada, yo trabajo y les llevo la comida a la casa, y les tengo casa y les tengo la escuela, la educación, sus libros, y hago esto y hago lo otro por mis hijos, por mi mujer, todo. Pero si no tiene amor, dice la Biblia, de nada le sirve. Si no muestra, si no sus hijos, su esposa, etcétera, perciben que Él los ama, de nada le sirve. De nada le sirve. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que la característica distintiva o más distintiva de un cristiano es su amor. Número 3.
En primer lugar, su amor a Dios. Un cristiano se debe distinguir, como dije, principalmente por su amor. Y en primer lugar, su amor debe ser hacia Dios. A quien más debe amar de todas las personas o cosas es a Dios. En Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38, se dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que, en primer lugar, un cristiano se debe distinguir por su amor a Dios, que lo debe amar con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Número 4. En segundo lugar, su amor hacia su prójimo. Repito, la característica distintiva más sobresaliente de un cristiano es su amor. En primer lugar, su amor a Dios. En segundo lugar, su amor hacia su prójimo. Allí mismo en Mateo 22, el versículo que sigue, que es el 39, dice Jesús así: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No como a ti se te dé la gana, sino como a ti mismo. Nótese que dice amar al prójimo o próximo, no al distante o lejano. Hay algunos que dicen: yo siento un gran amor por los necesitados en África Central, pero pues, no puedo hacer nada por ellos. De veras, hipócrita. Y los necesitados de tu iglesia, de tu colonia, de tu ciudad, de tu casa, a ellos sí les puedes ayudar. ¿Por qué no lo haces? Yo decía en el mensaje del domingo pasado: ¿cuántos verdaderos cristianos habrá en una iglesia? Como Abraham preguntó, ¿habrá 50 justos? ¿O 45? ¿O 30? ¿O 20? Bueno, ¿habrá 10? ¿Perdonarás a Sodoma y Gomorra por amor a 10 justos? Y no hubo 10 justos en esas ciudades. ¿Cuántos habrá en una iglesia que amen a su prójimo como a sí mismos? ¿Habrá uno? Pero le dicen a Jesús: Señor. Tú eres el Señor, pero no hago lo que tú mandas. Yo hago lo que yo quiero. En Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué más sigue? Si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y lo voy a repetir otra vez, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Para aquellos que dicen que aman mucho a Dios, pero repudian a algunos de sus hermanos e inclusive se van de la iglesia por ello, la Biblia les dice mentirosos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Has conocido a hermanos así? Que se enojan
y dicen, ya no puedo soportar a este hermano, ya no lo soporto, me voy. Y se van. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y saben qué es lo peor? Alguien que dice, me voy de esta iglesia porque ya no soporto a fulano o a mengano, lo aborrezco. Todavía creen que son salvos. Creen que estos pasajes de la Biblia están escritos aquí de adorno nada más. Que no es cierto esto que dice aquí. Que no es cierto. Se van disgustados con algún hermano de la iglesia, alguna hermana, por lo que ustedes quieran, y todavía creen que son salvos. Pero la Biblia dice, si alguno dice yo amo a Dios o aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjense, número 5, este amor incluye a los enemigos. Este amor incluye a los enemigos. Mateo 5:44, nos regresamos al pasaje de base que estamos estudiando hoy. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Crees que esto es palabra de Dios? ¿La estás obedeciendo esta palabra de Dios? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una orden del Señor Jesús. Si es tu Señor, lo obedeces. Número 6. Si no los ama, no es hijo de Dios. No es salvo. Quiero que quede esto bien claro. Quiero ser bien claro en esto. Porque tal vez estás viviendo engañándote a ti mismo, como dice Santiago 1:22. Si no eres capaz de amar a tu prójimo, aún a tu enemigo, no eres hijo de Dios. No eres salvo. Dice Mateo 5, versículo 45 y 46. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cuál es el chiste de amar a aquella persona que nos ama? De amar a aquella persona que está con nosotros, que nos apoya, que se pone de nuestra parte en cualquier situación. No, sí, yo te apoyo, ya sabes, cuenta conmigo y todo. ¿Qué chiste tiene amar a alguien así? Los incrédulos, los ateos, hasta los bandidos, delincuentes, aman a sus amigos. Pero un cristiano se le pide todavía más que eso que hace cualquier persona. Se le pide amar a su enemigo para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Juan 3:14, y con eso termino. Primera de Juan 3:14 dice claramente, espero que sabes leer y también sepas entender. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esta expresión? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué quiere decir que hemos pasado de muerte a vida? Y que el que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando esto? De la vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Está hablando de la salvación.
Nosotros sabemos que somos salvos. ¿Cómo? Porque amamos a los hermanos. Si tú dices, ya no soporto al hermano fulano, ya no aguanto a esta familia de la iglesia, me voy de aquí. Bueno, tú puedes estar segurísimo que no eres salvo. O si eres mujer, tú puedes estar segurísima que no eres salva, porque aquí dice que si no amas a tus hermanos, no has pasado de muerte a vida. Conclusión. La palabra de Dios nos indica en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Examinaos. ¿A quién? ¿A tu prójimo? No, a ti mismo. Examínate a ti mismo. Haz un examen de ti mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examínate para ver si estás en la fe. Es decir, si tu fe es genuina, dice otra versión. En un examen, para los que hemos estado alguna vez en la escuela y presentamos exámenes, hay preguntas que tienen más puntuación que otras, ¿no? A veces la pregunta dice, esta pregunta vale 1 punto, esta vale 2 puntos y esta vale 5 puntos, ¿no? Bueno, en un examen hay preguntas que tienen mayor puntuación que otras. Pues bien, el amor que manifestamos a Dios y a nuestro prójimo, sea hermano, amigo o enemigo, es la pregunta de mayor puntuación para revelarnos a nosotros mismos, en el examen que hagamos de nosotros mismos, si estamos en la fe, es decir, si somos salvos. Y ahorita les voy a poner una pregunta de examen. Pero primero leemos 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15. Que está después de 1 de Juan 3:14, que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y esto va de acuerdo con lo que estudiamos en Mateo 5:22. El que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Por eso dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tú aborreces a tu hermano, delante de Dios eres homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna, menos que se arrepienta, pida perdón a Dios, se reconcilie con su hermano. Ahora va el examen. Aplicación de lo que acabamos de estudiar. El sacerdote de la historia que contó Jesús no amó al hombre malherido en el camino. El levita tampoco. El samaritano, en cambio, se detuvo y lo ayudó a recuperarse a cambio de nada. Un auténtico cristiano hace lo que el samaritano ama a su prójimo. La pregunta del examen es, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Como el sacerdote? ¿Como el levita? ¿O como el samaritano? Un auténtico cristiano actúa como el samaritano. Vamos a la práctica, para que no quede esto en teoría nada más. Hoy, a causa de la enfermedad que hay, que se han cerrado negocios, empresas, hay algunos hermanos que están
muy necesitados económicamente. Y tú tienes y puedes amarlos. Te pregunto, segunda pregunta de examen, ¿lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Sabes de alguno de tus hermanos que están pasando por dificultad y tú tienes y puedes ayudarles? ¿Lo has hecho? ¿O te has comportado como el sacerdote o el levita? Examínate a ti mismo si estás en la fe. Vamos a orar. Padre nuestro, ¿cuántos verdaderos discípulos de Cristo hay el día de hoy? Que pasen este examen de amar no solamente a sus amigos, de amar no solamente al prójimo que ni le ha hecho bien ni le ha hecho mal, sino aún amar a aquellas personas que le han hecho mal, que le han herido, que le han lastimado, que le han causado algún daño, ya sea físico, moral o emocional o económico. ¿Cuántos habrá realmente cristianos el día de hoy? Que sean como ese verdadero cristiano Esteban, que cuando lo apedreaban para matarlo decía: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos cristianos habrá hoy que no sean rencorosos, que no aborrezcan a su prójimo, a su hermano, a un familiar por algo que les hicieron o que sienten que les hicieron? ¿Cuántos habrá que están dispuestos a reconciliarse si ese fuera el caso, la necesidad? ¿Cuántos, Señor, verdaderamente son tus hijos? ¿Cuántos de veras le dicen a Jesús, Señor, y sí hacen lo que Él manda? Padre, que estas palabras tomadas de la porción de las Escrituras, de la parte final de Mateo capítulo 5, puedan impactar los corazones de los que han oído este mensaje, les haga considerar si están mal, si han estado desobedeciendo este mandamiento, y que de ahora adelante tu Espíritu Santo les mueva a poner en práctica lo que han escuchado. Ayudar a su prójimo, a los hermanos que el día de hoy están con mucha necesidad y tienen con qué para ayudarles. De manera que el mundo vea y nos reconozca. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Que el mundo vea que nos amamos, que el mundo vea que entre hermanos en Cristo nos amamos, nos procuramos, vemos unos por otros, y que las familias también, los esposos aman a las esposas, los padres a los hijos a los padres, y entre hermanos se quieren, se aman y son felices. Y cuando hay problemas, se perdonan, se reconcilian. ¿Cuántos están así, Señor? ¿Cuántos cristianos verdaderamente hay? Que tú tengas un remanente
como dice tu palabra, pocos son los que entran por la puerta estrecha. Pero que hay algunos que entren el día de hoy, Señor. Te doy gracias. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito, precioso Salvador y Señor. Amén, amén y amén.